Ella solo quería desaparecer por un tiempo. Él no esperaba que aquella mujer sacudiera todo lo que conocía. Un encuentro improbable, silencios que dicen más que las palabras, y una tensión que crece con cada mirada. A veces, el destino no llama a la puerta. Entra sin pedir permiso. El sol comenzaba a desvanecerse tras las colinas de Andalucía cuando Camila Vargas se dejó caer en el pequeño banco de madera de su porche. Frente a ella, un jardín modesto pero cuidado con esmero, revelaba su necesidad de mantener el orden en un mundo que se había desmoronado a su alrededor. Respiró profundamente, permitiendo que el aroma de las flores silvestres llenara sus pulmones, mientras su mano descansaba suavemente sobre su vientre de 4 meses. 4 meses. Habían pasado exactamente 4 meses desde que Mateo había empacado sus cosas y cerrado la puerta tras de sí, dejando tras él solo el eco de sus últimas palabras. No estoy preparado para ser padre. Como si ella lo estuviera. Como si alguien pudiera estarlo realmente. La pequeña casa de paredes blancas que habían comprado juntos ahora parecía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Cada rincón guardaba recuerdos que dolían como heridas abiertas, pero Camila se negaba a abandonarla. Esta casa, este lugar, era lo único que le quedaba como prueba de que alguna vez había creído en el amor, en la familia, en las promesas. «Saldremos adelante», susurró, acariciando el leve bulto de su vientre. «Te lo prometo, pequeño». Con esfuerzo, se levantó del banco y entró en la casa. La modesta sala de estar, con sus muebles gastados pero limpios, reflejaba la luz dorada del atardecer. Sobre la pequeña mesa de centro reposaba la ecografía de su último control médico. A pesar de sus limitados recursos, Camila había decidido no escatimar en el seguimiento de su embarazo. Mientras preparaba té en la cocina, su mirada se perdió en el bosque que se extendía más allá de su jardín. Aquel lugar se había convertido en su refugio en los últimos meses. El silencio entre los árboles, el susurro de las hojas, le proporcionaban el consuelo que no encontraba en ninguna otra parte. «Quizás deba dar un paseo», murmuró para sí misma, «antes de que oscurezca por completo». Con la determinación que caracterizaba cada uno de sus días, desde que Mateo se había marchado, Camila tomó un chal ligero, se calzó sus desgastados zapatos de caminata y salió hacia el bosque. Sus pasos la llevaron por el sendero familiar, bordeado de encinas y pinos que se erguían majestuosos contra el cielo, cada vez más oscuro. El viento fresco acariciaba su rostro y movía suavemente sus cabellos castaños ondulados. Sus grandes ojos, del color del chocolate amargo, recorrían el paisaje con una mezcla de melancolía y paz. Este era su momento, su ritual diario para conectar consigo misma y con la vida que crecía en su interior. «Hoy te siento más inquieto», dijo en voz baja, sonriendo levemente al percibir un suave movimiento en su vientre. «¿También te gusta el bosque?» A medida que avanzaba, la luz se volvía más tenue entre los árboles. Camila consideró que era momento de regresar cuando un sonido captó su atención. No era el habitual crujir de ramas o el canto de pájaros retornando a sus nidos. Era algo diferente, algo humano. Siguiendo el sonido, Camila se desvió ligeramente del sendero. Al doblar tras un grueso tronco, lo vio. Un hombre mayor yacía en el suelo, parcialmente oculto entre la vegetación. Su ropa elegante estaba desgarrada y sucia, y un hilo de sangre recorría su sien. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El corazón de Camila dio un vuelco. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia él, arrodillándose a su lado con cuidado. «Señor, ¿puede oírme?», preguntó tocando suavemente su hombro. El hombre emitió un débil gemido. Sus ojos se abrieron brevemente, revelando un intenso color verde que, en su confusión, parecía no enfocar nada en particular. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz ronca. «Está en el bosque, cerca de mi casa», respondió Camila con suavidad. «Está herido. No se mueva, voy a llamar a una ambulancia». Con manos temblorosas, Camila sacó su teléfono móvil del bolsillo de su pantalón. Mientras marcaba el número de emergencias, observó más detenidamente al anciano. A pesar de su estado,
Había algo distinguido en su rostro, en la forma en que sus manos, ahora débiles, parecían haber sido fuertes y seguras durante toda una vida. «Ayuda viene en camino», le aseguró tras colgar. «No está solo, ¿me escucha? No está solo». Mientras esperaban, Camila sostuvo su mano ofreciéndole palabras de aliento. En aquel momento, bajo el cielo que se oscurecía rápidamente, no podía imaginar cómo aquel encuentro casual estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida para siempre. Las luces blancas y el aroma desinfectante del hospital envolvían a Camila mientras permanecía sentada en una incómoda silla de plástico. Habían pasado 3 horas desde que la ambulancia los recogiera en el bosque. 3 horas de médicos entrando y saliendo apresuradamente de la habitación donde atendían al anciano. Camila se acomodó en la silla, apoyando ambas manos sobre su vientre como un gesto protector que se había vuelto instintivo. Estaba cansada, pero algo en su interior le impedía marcharse. No conocía a aquel hombre, pero sentía una extraña responsabilidad hacia él. Quizás porque ambos habían sido encontrados vulnerables en un bosque, aunque de maneras muy distintas. «¿Familiar del señor Herrera?», preguntó una enfermera, asomándose por el pasillo. Camila dudó un instante antes de ponerse de pie. «No soy familiar, yo lo encontré en el bosque», explicó. «¿Cómo está?». La enfermera la observó con curiosidad. «El señor Esteban Herrera está estable. Sufrió una contusión en la cabeza y deshidratación, pero se recuperará. Hemos contactado con su familia en Madrid. Su nieto viene en camino». Camila asintió, sintiendo un extraño alivio. Esteban Herrera. Al menos ahora conocía su nombre. «¿Puedo verlo?». «Solo un momento, antes de irme». La mujer de blanco dudó brevemente antes de asentir. 5 minutos. La habitación estaba en penumbra cuando Camila entró. Don Esteban descansaba conectado a un monitor que emitía un pitido constante y tranquilizador. Se acercó con pasos suaves y se detuvo junto a la cama. «Me alegra que esté bien», susurró. «Ahora su familia viene a buscarlo». El anciano entreabrió los ojos y la miró con una lucidez sorprendente. «Gracias, Ángel», murmuró con voz débil pero firme, «por no dejarme solo». Camila sonrió con ternura y en un gesto impulsivo tomó su mano. «Descanse». Cuando salió de la habitación, decidió que era hora de volver a casa. Estaba recogiendo su bolso cuando las puertas de cristal del área de emergencias se abrieron. El hombre que entró parecía desafiar la gravedad con cada paso. Alto, imponente, su presencia llenó instantáneamente el espacio. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado que no lograba disimular la tensión en sus hombros. Camila lo observó dirigirse directamente al mostrador de información, donde habló con la enfermera en un tono bajo pero autoritario. Su cabello oscuro, ligeramente despeinado, y su mandíbula apretada delataban la ansiedad que intentaba controlar. «El señor Herrera está en la habitación 215», escuchó decir a la enfermera. El hombre asintió secamente y giró para dirigirse hacia los ascensores. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Camila. Verdes, intensos, penetrantes, exactamente como los del anciano, pero con un fuego que el tiempo aún no había suavizado. Por un instante, apenas un parpadeo, el mundo pareció detenerse. Algo indefinible pasó entre ellos. Una corriente eléctrica que recorrió el espacio que los separaba. Camila sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío del hospital. El hombre frunció el ceño, como sorprendido por su propia reacción, y luego desvió la mirada hacia la enfermera, quien señalaba a Camila. «Ella es quien encontró a su abuelo, señor Herrera». Él se giró completamente hacia Camila, estudiándola ahora con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que ella no pudo descifrar. Avanzó hacia ella con pasos deliberadamente lentos. «Lucas Herrera», se presentó, extendiendo su mano. «Camila Vargas», respondió ella sintiendo el calor de su palma envolver la suya. Fue un contacto breve pero que pareció quemar sobre su piel. «La enfermera dice que usted encontró a mi abuelo en el bosque». Su voz era grave, aterciopelada. «¿Y que se quedó con él todo este tiempo?». Camila asintió, repentinamente consciente de su aspecto. El cabello recogido precipitadamente, la ropa arrugada, las ojeras que seguramente enmarcaban sus ojos. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo»,
respondió bajando la mirada por un instante. Al levantarla, encontró aquellos ojos verdes observándola con una intensidad que la desarmó. Lucas parecía querer decir algo más, pero se contuvo. En su lugar preguntó, ¿puedo hablar con los médicos que lo atendieron? Por supuesto, intervino la enfermera. El doctor Cruz está disponible ahora. Antes de alejarse, Lucas volvió a mirar a Camila. Gracias, dijo con una sinceridad que pareció sorprenderlo incluso a él mismo, por cuidar de mi abuelo cuando yo no pude hacerlo. Camila se limitó a asentir, incapaz de articular una respuesta coherente bajo el peso de aquella mirada. Mientras lo veía alejarse por el pasillo, sintió que algo en su interior se agitaba, como si su cuerpo reconociera un peligro que su mente aún no comprendía. «Es hora de volver a casa», se dijo firmemente, acariciando su vientre. No tenía idea de que aquel encuentro casual había plantado la semilla de un destino inevitable. Camila recogió su bolso y se dirigió hacia la salida del hospital. El agotamiento comenzaba a hacer mella en su cuerpo, pero su mente seguía repasando el breve encuentro con Lucas Herrera. Aquellos ojos verdes parecían haberse grabado en su memoria con una claridad inquietante. Estaba a punto de cruzar las puertas automáticas cuando escuchó su nombre. «Señorita Vargas». Se giró para encontrarse nuevamente con Lucas, quien avanzaba hacia ella con pasos decididos. Bajo las luces fluorescentes del hospital, su rostro mostraba líneas de preocupación que antes no había notado. «Mi abuelo ha preguntado por usted», dijo, deteniéndose a un paso de distancia. «¿Le importaría acompañarme a verlo?» Algo en su tono sugería que no estaba acostumbrado a que rechazaran sus peticiones. Camila dudó, consciente de la hora y del largo camino de regreso a su casa. «Por supuesto», respondió finalmente. Subieron en el ascensor en un silencio cargado de tensión. Camila podía sentir la mirada de Lucas sobre ella, estudiándola discretamente cuando creía que no se daba cuenta. En el reflejo de las puertas metálicas, observó cómo sus ojos se detenían brevemente en su vientre y luego volvían a su rostro con una expresión indescifrable. La habitación de don Esteban ahora estaba iluminada. El anciano parecía más recuperado, sentado parcialmente con la ayuda de almohadas. Su rostro se iluminó al ver a Camila. «Mi ángel del bosque», sonrió extendiendo su mano hacia ella. «Quería agradecerte apropiadamente». Camila se acercó y tomó su mano con delicadeza. «Me alegra verlo mejor, señor Herrera». «Por favor, llámame Esteban», insistió él, apretando suavemente sus dedos. «Le estaba contando a mi nieto cómo apareciste cuando más te necesitaba». Lucas permanecía de pie junto a la ventana, observándolos con una intensidad que Camila encontraba perturbadora y fascinante, a partes iguales. «Los médicos dicen que mañana podremos trasladar a mi abuelo a Madrid», comentó, sin apartar su mirada de ella, «a un hospital privado donde podrá completar su recuperación adecuadamente». Don Esteban asintió y luego miró a Camila con curiosidad. «Lucas me dice que estás esperando un bebé», dijo con suavidad. «¿Cuánto tiempo?» «4 meses», respondió ella, instintivamente llevando una mano a su vientre. «¿Y el padre?», preguntó el anciano con la franqueza propia de su edad. Un silencio incómodo llenó la habitación. Camila sintió que sus mejillas se encendían mientras buscaba una respuesta que no revelara demasiado de su dolor. «No está en el panorama», intervino Lucas, sorprendiéndola. Su voz sonaba extrañamente tensa. «¿Me equivoco?» Camila levantó la mirada, encontrándose con aquellos ojos verdes que parecían leerla como un libro abierto. «No, no se equivoca», confirmó con una dignidad que no sabía que poseía. Don Esteban chasqueó la lengua con desaprobación, pero no hacia ella. «Los hombres de hoy no saben lo que es la responsabilidad», murmuró, y luego añadió con decisión. «Deberías venir con nosotros a Madrid». La propuesta la tomó completamente por sorpresa. «Disculpe, abuelo», comenzó Lucas, pero el anciano lo interrumpió con un gesto. «Esta joven está sola esperando un bebé y acaba de salvarme la vida. Lo mínimo que podemos hacer es ofrecerle acceso a los mejores médicos para su embarazo». Se volvió hacia Lucas. «Tienes ese apartamento vacío cerca del tuyo, ¿no es así?». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Camila observó a Lucas
cuyo rostro reflejaba una batalla interna. «Señor Herrera, agradezco su oferta, pero tengo mi vida aquí», intentó explicar Camila. «No puedo simplemente abandonarlo todo». «¿Qué es todo exactamente?», preguntó Lucas repentinamente, dando un paso hacia ella. Su voz no era desafiante, sino genuinamente curiosa. La pregunta la desarmó por completo. ¿Qué era todo? Una casa llena de recuerdos dolorosos, un pueblo donde era la comidilla por ser la mujer abandonada, un trabajo del que había tenido que pedir licencia por el embarazo. «No puedo aceptar caridad», respondió finalmente, levantando el mentón. Lucas la estudió por un momento y algo en su mirada cambió. «No es caridad, Camila», dijo con una voz más suave. «Es retribución. Ayudaste a mi abuelo cuando nadie más lo hizo. Déjame ayudarte a cambio». Se acercó un poco más, y Camila sintió que el aire entre ellos se volvía más denso. «En Madrid tendrás acceso a los mejores especialistas», continuó. «El apartamento está vacío, no te costaría nada. Y una vez que hayas realizado todos tus exámenes y te sientas segura, puedes volver si así lo deseas». Sus ojos se encontraron, y Camila sintió aquella misma corriente eléctrica de su primer encuentro. «A veces la vida nos ofrece oportunidades inesperadas, Camila», añadió, su voz apenas un susurro. «Quizás esta sea la tuya». El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no expresadas. Don Esteban los observaba con una sonrisa apenas disimulada, como si pudiera ver algo que ellos aún no percibían. «Lo pensaré», cedió finalmente Camila, sorprendiéndose a sí misma. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Lucas iluminó sus ojos de una manera que le quitó el aliento. Por un instante, Camila vislumbró al hombre detrás del empresario impecable, y lo que vio la atrajo como una polilla a la luz. «Tomaré eso como un sí», respondió él con una confianza que debería haberla irritado, pero que extrañamente la hizo sonreír. Mientras salía del hospital aquella noche, con la promesa de reunirse con ellos a la mañana siguiente, Camila sintió que estaba al borde de algo trascendental, una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre, y, contra todo pronóstico, no sentía miedo. Por primera vez en meses, sentía esperanza. El ascensor subía silenciosamente hacia el piso 18. Camila observaba los números iluminarse uno tras otro, intentando no pensar en lo surrealista de su situación. Apenas 24 horas atrás, había estado recogiendo sus pocas pertenencias en su casa de Andalucía. Ahora, estaba a punto de entrar en el apartamento de un desconocido en Madrid. Lucas, a su lado, mantenía un silencio contemplativo. Durante el viaje en su lujoso coche, habían intercambiado apenas unas frases educadas. Don Esteban había sido trasladado directamente al hospital privado, donde los médicos ya lo esperaban. El ping del ascensor anunció su llegada. Las puertas se abrieron revelando un pasillo elegante iluminado con luces tenues. «¿Es aquí?», dijo Lucas, guiándola hacia una puerta al final del corredor. Al abrir, Camila contuvo la respiración. El apartamento no era excesivamente grande, pero destilaba lujo en cada detalle. Amplios ventanales ofrecían una vista panorámica de Madrid que parecía sacada de una postal. La decoración, en tonos neutros y maderas oscuras, transmitía sobriedad y elegancia. «Adelante», la invitó él, sosteniendo la puerta. «Siéntete como en casa». Camila dio unos pasos tentativos, sintiendo que invadía un espacio demasiado perfecto para alguien como ella. Su mano rozó inconscientemente su vientre, buscando seguridad. «Es hermoso», murmuró. Lucas la observó con una expresión indescifrable mientras dejaba su pequeña maleta junto al sofá. «Mi secretaria ha programado una cita con el doctor Velasco para mañana», explicó. «Es el mejor obstetra de Madrid. Te llamará para confirmar la hora». Camila asintió sin saber qué decir. La amabilidad de aquel hombre la desconcertaba. ¿Qué podía querer de ella? Nadie ofrecía tanto sin esperar algo a cambio. «La cocina está completamente equipada», continuó Lucas, señalando hacia una puerta abierta. «La despensa está llena. Puedes usar lo que necesites». Se movía por el espacio con familiaridad, pero también con cierta tensión, como si la presencia de Camila alterara el equilibrio perfecto de su mundo ordenado. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella finalmente, necesitando entender. «Apenas me conoces». Lucas se detuvo.
Sus ojos verdes la estudiaron con intensidad antes de responder. «Hay algo en ti», comenzó, pareciendo sorprendido por sus propias palabras. «Algo que no puedo explicar». Se acercó lentamente, como si temiera asustarla. La distancia entre ellos se redujo a apenas unos centímetros. Camila podía percibir su aroma, una mezcla de colonia cara y algo únicamente suyo que despertaba sensaciones olvidadas en su interior. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron, comunicando algo que las palabras no podían expresar. Había en aquel intercambio silencioso una intimidad que Camila no había experimentado nunca, ni siquiera con Mateo. El silencio entre ellos se volvió espeso, cargado de electricidad. Lucas parecía a punto de decir algo crucial, algo que cambiaría todo entre ellos. Dio un paso más hacia ella, reduciendo aún más el espacio que los separaba. «Gracias por haber salvado a mi abuelo», dijo finalmente con voz baja y ronca, cargada de emoción contenida. Camila tardó unos segundos en reaccionar, como si despertara de un trance. «No hice nada extraordinario», respondió suavemente. «Solo ayudé a alguien que lo necesitaba». Lucas retrocedió ligeramente, pasándose una mano por el cabello en un gesto que delataba su nerviosismo. Parecía desconcertado por la intensidad del momento que acababan de compartir. Sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta y se la extendió. «Mi número personal», explicó, «por si necesitas algo, cualquier cosa». Sus dedos se rozaron al intercambiar la tarjeta, enviando una corriente eléctrica por el brazo de Camila. Ella la tomó, notando el papel grueso y elegante, tan diferente a todo lo que formaba parte de su vida hasta entonces. «Volveré más tarde», añadió él, dirigiéndose hacia la puerta. «Tengo que visitar a mi abuelo en el hospital». Se detuvo con la mano en el picaporte y la miró una última vez. «La despensa está llena. Puedes usar lo que quieras. Siéntete como en casa, por favor». La puerta se cerró tras él con un suave clic. Tan pronto como quedó sola, Camila soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se dejó caer en el sofá, abrumada por las sensaciones que aquel hombre despertaba en ella. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había terminado en el apartamento de un desconocido, por muy atractivo y generoso que fuera? La racionalidad le decía que debía mantener sus defensas altas, que no podía permitirse confiar tan fácilmente después de lo que Mateo le había hecho. Pero algo más profundo, más instintivo, le susurraba que Lucas Herrera era diferente, que quizás, solo quizás, el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Acarició su vientre, donde su bebé se movía suavemente, como respondiendo a sus pensamientos. «¿Qué opinas tú, pequeño?», susurró con una sonrisa temblorosa. «¿Crees que podemos confiar en él?». La respuesta fue un suave movimiento que Camila interpretó como esperanza. Por primera vez en meses, el futuro no parecía un camino solitario y aterrador. Una semana había transcurrido desde la llegada de Camila a Madrid. 7 días de adaptarse a una vida que parecía sacada de un sueño ajeno. El apartamento, que al principio le resultaba intimidante en su perfección, comenzaba a sentirse extrañamente acogedor. La consulta con el doctor Velasco había sido reveladora. «Su bebé está perfectamente sano», le había asegurado con una sonrisa amable, mostrándole en la ecografía el corazón palpitante de su pequeño. Camila había llorado de alivio, y la secretaria de Lucas había programado inmediatamente todos los exámenes complementarios que el médico había recomendado. Ahora, sentada junto a la ventana con la ecografía entre sus manos, Camila reflexionaba sobre los giros inesperados que había dado su vida. El sonido de la puerta la sacó de sus pensamientos. «Camila». La voz de Lucas resonó desde la entrada. Se había convertido en una rutina. Cada tarde, sin falta, Lucas aparecía con alguna excusa. A veces traía comida, otras veces libros o revistas de maternidad. Pero Camila sabía que no eran los objetos lo que lo traían a su puerta, sino algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «En la sala», respondió, guardando la ecografía en el bolsillo de su vestido. Lucas apareció con un ramo de flores silvestres que parecían fuera de lugar en sus manos elegantes. «Pensé que te gustarían», dijo, extendiéndolas hacia ella con una sonrisa tímida que contradecía su habitual seguridad.
Me recordaron a las que crecen cerca de tu casa en Andalucía. El gesto la conmovió más de lo que esperaba. Que recordara ese detalle, que se hubiera fijado en algo tan simple como las flores que crecían cerca de su casa, revelaba una atención que Mateo nunca le había dedicado. «Son perfectas», respondió tomándolas con cuidado. «Gracias». Sus dedos se rozaron brevemente, y ambos retiraron las manos como si el contacto quemara. Camila se dirigió a la cocina en busca de un jarrón, consciente de la mirada de Lucas, siguiendo cada uno de sus movimientos. «¿Cómo está tu abuelo?», preguntó rompiendo el silencio cargado entre ellos. «Mejor cada día», respondió él, apoyándose en el marco de la puerta de la cocina. «Los médicos dicen que podrá volver a casa la próxima semana». Camila asintió colocando las flores en agua. «Me alegro mucho. Es un hombre fuerte». «Me contó que fue asaltado», continuó Lucas, su voz tensándose ligeramente. «Estaba dando su paseo habitual por el parque cuando ocurrió. Tiene una casa en ese pueblo que le gusta visitar los fines de semana. Dice que le ayuda a escapar del ruido de Madrid». Se acercó un poco más, entrando completamente en la cocina. «¿Y tus exámenes?», preguntó con genuina preocupación. «¿Qué dijo el médico?». «Todo está bien», sonrió Camila instintivamente llevando una mano a su vientre. «El bebé está perfectamente sano». La sonrisa que iluminó el rostro de Lucas la dejó sin aliento. Era como si la noticia le alegrara tanto como a ella misma, como si aquel bebé que ni siquiera era suyo le importara profundamente. «Tenemos que celebrarlo», declaró con entusiasmo. «¿Te apetece salir a cenar? Conozco un lugar tranquilo donde hacen la mejor paella de Madrid». Camila dudó. Había evitado salir del apartamento más de lo necesario, temiendo sentirse fuera de lugar en el mundo sofisticado de Lucas. «O podríamos quedarnos aquí», añadió él rápidamente, percibiendo su incomodidad. «Puedo pedir que nos traigan algo». «¿Qué te parece si cocino yo?», propuso Camila, sorprendiéndose a sí misma, «para agradecerte todo lo que has hecho por mí». El rostro de Lucas se iluminó con una mezcla de sorpresa y placer. «¿Sabes cocinar?». Camila rió suavemente, el primer sonido genuinamente alegre que él escuchaba de ella. «Por supuesto. No todos tenemos chefs personales, señor Herrera». Lucas levantó las manos en un gesto de rendición, pero sus ojos brillaban con diversión. «Me encantaría probar tu comida». Durante las horas siguientes compartieron un espacio y un tiempo que parecía suspendido de la realidad. Camila cocinaba mientras Lucas, sentado en un taburete junto a la isla de la cocina, la observaba con fascinación, pasándole ingredientes cuando se lo pedía y ocasionalmente rozando sus dedos, enviando pequeñas descargas eléctricas por su piel. Hablaron durante horas. Sobre el pequeño pueblo de Andalucía donde Camila había crecido, sobre los viajes de Lucas, sobre libros y películas. Evitaron cuidadosamente los temas dolorosos. Ella no mencionó a Mateo, él no habló de sus padres ausentes. Al terminar la cena se trasladaron al sofá con 2 tazas de té. La tensión entre ellos había cambiado, transformándose en algo más suave, pero igualmente intenso. «Cuéntame un secreto», pidió Lucas repentinamente, sus ojos verdes brillando en la luz tenue de la sala. Camila lo miró sorprendida por la intimidad de la petición. «¿Qué tipo de secreto?». «Algo que nadie más sepa», respondió, inclinándose ligeramente hacia ella. «Algo tuyo». Camila reflexionó, sintiendo que con cada minuto que pasaba, las barreras que había construido alrededor de su corazón se debilitaban un poco más. «A veces», comenzó en voz baja, «tengo miedo de no ser suficiente para este bebé, de no poder darle todo lo que necesita». La vulnerabilidad en su confesión los sorprendió a ambos. Lucas la miró con una intensidad que le robó el aliento. «Serás más que suficiente, Camila», respondió con voz grave. «Lo veo en la forma en que ya lo proteges, en cómo te preocupas por su bienestar. Ese niño tendrá la madre más valiente y amorosa del mundo». Sin pensarlo, alcanzó su mano y la apretó suavemente. Esta vez, ninguno de los dos retiró el contacto. «Ahora te toca a ti», susurró ella sintiendo que cruzaban un umbral invisible. Lucas entrelazó sus dedos con los de ella antes de responder. «Desde que te vi en el hospital, no he podido dejar de pensar en ti», confesó, sus ojos fijos en los suyos. «Y eso me aterra.
La honestidad en su voz, la vulnerabilidad que dejaba entrever tocó algo profundo dentro de Camila. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Lucas se levantó abruptamente, como asustado por su propia confesión. «Es tarde», dijo, pasándose una mano por el pelo en un gesto que ella ya reconocía como señal de su nerviosismo. «Debería irme». Camila asintió, incapaz de ocultar su decepción. Algo importante había comenzado a revelarse entre ellos y ahora Lucas retrocedía. Lo acompañó hasta la puerta en silencio, consciente de que algo había cambiado irrevocablemente esa noche. Al despedirse, sus miradas se encontraron una vez más, cargadas de palabras no dichas y promesas silenciosas. «Buenas noches, Camila», murmuró él. «Buenas noches, Lucas», respondió ella suavemente. Cuando la puerta se cerró, Camila apoyó su frente contra la madera fría, intentando calmar el tumulto de emociones que aquel hombre despertaba en ella. ¿Cómo era posible sentirse así por alguien a quien apenas conocía? No tenía respuestas, solo la certeza de que, por primera vez, desde que Mateo la abandonara, su corazón volvía a latir con esperanza. El sol del atardecer se filtraba por las ventanas del apartamento, bañando todo con una luz dorada, que hacía que los objetos cotidianos parecieran casi mágicos. Camila se movía por la cocina, tarareando suavemente una canción andaluza que su madre solía cantarle. El aroma de las especias y el sofrito llenaba el ambiente, creando una atmósfera hogareña que contrastaba con la elegancia minimalista del lugar. Llevaba puesto un vestido ligero de flores que se mecía suavemente con cada movimiento, mientras bailaba discretamente al ritmo de una melodía que sonaba en su mente. En estos momentos de soledad, se permitía ser simplemente ella misma, sin las defensas que había construido desde que Mateo la abandonara. Estaba tan absorta en la preparación de la cena que no escuchó la puerta abrirse. Lucas entró silenciosamente, deteniendo sus pasos al encontrarla así, de espaldas, moviéndose con gracia natural, iluminada por la luz del atardecer, como si fuera la protagonista de un cuadro antiguo. Se quedó paralizado observándola. Había algo hipnótico en la forma en que sus caderas se balanceaban suavemente, en cómo sus manos trabajaban con destreza sobre los ingredientes, en la cascada de cabello castaño que caía libre sobre su espalda. Durante varios minutos permaneció inmóvil, temiendo romper el hechizo de aquel momento. Finalmente, aclaró suavemente su garganta. El sonido sobresaltó a Camila, que se giró bruscamente con los ojos muy abiertos. Al verlo, sus mejillas se tiñeron de un rosa intenso. La vergüenza de haber sido descubierta en un momento tan íntimo la dejó momentáneamente sin palabras. Si hubiera sabido que la cena venía con espectáculo privado, habría llegado antes, comentó Lucas con una sonrisa maliciosa pero cálida. Camila rió, aún avergonzada, pero la risa alivió la tensión que siempre parecía vibrar entre ellos. Lucas se acercó con pasos lentos pero decididos, como un depredador que no quiere asustar a su presa. Al llegar junto a ella, notó una pequeña mancha de salsa en su mejilla. Sin decir una palabra, levantó su mano y pasó el pulgar suavemente sobre la piel de Camila, limpiando el rastro de comida. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos quedaron fijos en los de ella, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y anticipación. Con un gesto deliberadamente lento, Lucas llevó su dedo a sus propios labios y saboreó la salsa, sin apartar la mirada de ella. Camila contuvo la respiración, sus ojos descendiendo involuntariamente hacia la boca de él. Lucas, atento a cada reacción, volvió a acercar su mano al rostro de ella. Esta vez, su pulgar acarició delicadamente los labios entreabiertos de Camila. El contacto, aunque leve, desató una corriente eléctrica que recorrió el cuerpo de ambos. «Lucas», susurró ella, su voz apenas audible. Fue todo lo que necesitó. En un movimiento fluido, Lucas rodeó la cintura de Camila con sus brazos y la atrajo hacia él. No hubo vacilación, no hubo duda. Sus labios encontraron los de ella con la urgencia de quien encuentra agua en el desierto. El beso fue intenso, hambriento, como si ambos hubieran estado conteniendo este momento desde el primer día. Las manos de Camila subieron hasta enredarse en el cabello de Lucas
mientras él la sostenía como si temiera que pudiera desvanecerse entre sus brazos. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, Lucas apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si intentara absorber cada sensación. «He querido hacer esto desde que te vi en aquel hospital», confesó con voz ronca. «Cada día, cada momento contigo ha sido una dulce tortura». Camila acarició su rostro, maravillada por la intensidad de lo que sentía. Hacía tanto tiempo que no se sentía deseada, valorada. «Tengo miedo», admitió en un susurro, «de todo esto, de lo que siento, de confiar de nuevo». Lucas tomó su rostro entre sus manos, obligándola suavemente a mirarlo a los ojos. «Yo también tengo miedo, Camila. Nunca he sentido por nadie lo que siento por ti». Su voz era un susurro íntimo, casi una confesión. «Pero a veces, el miedo es señal de que algo vale la pena». Sin darle tiempo a responder, volvió a besarla. Esta vez el beso fue más profundo, más lento, como si quisiera memorizar cada detalle de sus labios, de su sabor. Las manos de Lucas recorrieron la espalda de Camila, atrayéndola aún más cerca, hasta que cada curva de su cuerpo se amoldaba perfectamente al suyo. El beso se intensificó, y con él, el deseo que había estado creciendo entre ellos desde el primer encuentro. Camila sintió que las rodillas le flaqueaban cuando la lengua de Lucas encontró la suya, explorando su boca con una mezcla perfecta de ternura y pasión. Perdidos en su propio mundo, apenas notaron que la cena comenzaba a quemarse. El aroma a humo finalmente los trajo de vuelta a la realidad. Camila se separó con un jadeo y corrió hacia la cocina, apagando rápidamente el fuego. Se volvió hacia Lucas, que la observaba con una sonrisa que mezclaba disculpa y deseo. Por un momento se miraron, reconociendo sin palabras lo que acababa de ocurrir entre ellos, lo que significaba. «Creo que arruiné la cena», dijo ella finalmente, con una risa nerviosa. Lucas se acercó de nuevo, rodeando su cintura con sus brazos y atrayéndola hacia él con una naturalidad que parecía imposible, dado lo reciente de su intimidad. «No me importa», respondió, besando su frente con ternura. «Podemos pedir algo, o no cenar, o simplemente». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pero sus ojos, oscurecidos por el deseo, completaron la frase. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la intensidad de su mirada. «Lucas», comenzó, consciente de que estaban en un punto de inflexión, «todo esto está sucediendo muy rápido. Yo estoy embarazada. Tú eres... Soy un hombre que está cayendo irremediablemente por ti», completó él, acariciando su mejilla. «Y sí, está sucediendo rápido, pero algunas cosas simplemente suceden. Como tú, encontrando a mi abuelo en el bosque. Como yo, encontrándote a ti». La besó de nuevo, brevemente esta vez, un sello a sus palabras. «No tenemos que precipitarnos», añadió con suavidad. «Podemos ir tan despacio como necesites, pero no me pidas que finja que no siento lo que siento, Camila, porque nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Camila lo miró, buscando en sus ojos verdes alguna señal de duda, de falsedad. Solo encontró determinación y un sentimiento tan profundo que le cortó la respiración. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna que se filtraba por las ventanas, Camila Vargas y Lucas Herrera se entregaron el uno al otro, no solo con sus cuerpos, sino con sus almas. En los brazos de él, Camila redescubrió partes de sí misma que creía perdidas para siempre. Y en los brazos de ella, Lucas encontró un hogar que no sabía que estaba buscando. Era apenas el comienzo de su historia, pero en ese momento, entrelazados bajo las sábanas, sintiendo el latido del corazón del otro, ambos supieron que nada volvería a ser como antes. Los días comenzaron a fluir con una nueva cadencia para Camila y Lucas. Cada amanecer los encontraba enredados entre las sábanas, sus cuerpos buscándose incluso en sueños. Cada noche terminaba con conversaciones susurradas en la oscuridad, donde las palabras fluían libremente, libres del peso de las apariencias y las expectativas. Lucas había empezado a dormir en el apartamento cada noche, como si la idea de separarse de Camila, aunque fuera por unas horas, resultara insoportable. Había traído algunas de sus pertenencias,
que ahora compartían espacio con las de ella. Su cepillo de dientes junto al de Camila, sus trajes colgados en el armario, sus libros en la mesita de noche. Pequeños rituales comenzaron a formarse entre ellos. Cada mañana Lucas preparaba café, mientras Camila tomaba su té de hierbas, recomendado para el embarazo. Desayunaban juntos antes de que él se marchara a la oficina. Durante el día, los mensajes eran constantes. Él queriendo saber cómo se sentía, ella enviándole fotografías de pequeños momentos cotidianos que sabía que él apreciaría. Esa mañana, Lucas observaba a Camila mientras ella leía tranquilamente junto a la ventana. La luz matutina perfilaba su silueta, destacando la curva cada vez más pronunciada de su vientre. 4 meses de embarazo se habían convertido en 5, y pronto serían 6. El tiempo avanzaba, trayendo consigo decisiones que no podían posponerse indefinidamente. «¿Qué tanto me miras?», preguntó ella, levantando la vista con una sonrisa que aún lo deslumbraba. «A ti», respondió simplemente, acercándose para sentarse frente a ella. «Me gusta mirarte». Camila cerró su libro percibiendo que había algo más detrás de aquella mirada intensa. «¿Qué ocurre, Lucas? Te noto pensativo». Él tomó sus manos entre las suyas, acariciando suavemente sus dedos mientras buscaba las palabras adecuadas. «Los resultados de tus exámenes han llegado», comenzó. «Todo está perfecto, tanto contigo como con el bebé». Camila sonrió, aliviada, pero sabía que no era eso lo que lo preocupaba. «Eso es maravilloso, pero no es lo que te tiene así», observó con suavidad. Lucas respiró profundamente antes de continuar. «Cuando viniste a Madrid, acordamos que estarías aquí hasta completar tus exámenes, y después podrías decidir si volver a Andalucía». Sus ojos verdes se clavaron en los de ella con una intensidad abrumadora. «Han pasado semanas. Los exámenes están completos. Y yo me pregunto qué has decidido». El silencio que siguió pesaba con todas las implicaciones de aquella pregunta. Camila apartó la mirada hacia el horizonte de Madrid, visible a través de los amplios ventanales. Esta ciudad, que al principio le había parecido ajena e intimidante, ahora contenía recuerdos que atesoraba, pero más importante aún, contenía a Lucas. «No he pensado en volver», confesó finalmente volviendo a mirarlo. «Pero tampoco hemos hablado de lo que significa que me quede». Lucas se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con una emoción contenida. «Para mí significa todo, Camila», dijo con voz ronca. «Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. La idea de que vuelvas a Andalucía, de que te alejes de mí». Se detuvo, como si las palabras no pudieran expresar la magnitud de lo que sentía. «Estoy embarazada de otro hombre, Lucas», le recordó ella con suavidad, necesitando que él enfrentara la realidad completa. «En poco más de 3 meses tendré un bebé que no es tuyo. Es mucha responsabilidad». Lucas soltó sus manos solo para acunar su rostro, obligándola delicadamente a mantener su mirada. «Escúchame bien, Camila. Sé perfectamente que estás embarazada. Lo supe desde el primer día, y no ha cambiado ni un ápice lo que siento por ti». Sus pulgares acariciaron suavemente sus mejillas. «Y ese bebé, quiero que sepas que lo amaré como si fuera mío, porque es parte de ti». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camila. Había soñado con escuchar palabras así, pero no se había permitido creer que fueran posibles. «¿Estás seguro?», preguntó en un susurro tembloroso. «No quiero que algún día te arrepientas, que sientas que asumiste una carga que no te correspondía». La expresión de Lucas se suavizó, mezclando ternura y determinación. «Nunca antes había estado tan seguro de algo», respondió con firmeza. «Sé que todo ha sucedido muy rápido, sé que aún estamos conociéndonos, pero también sé lo que siento, Camila, y lo que siento es que quiero estar contigo, con tu bebé, construir algo juntos». Se acercó más, hasta que sus frentes se tocaron. «No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo. Solo quiero que sepas que si decides quedarte, no será en este apartamento prestado. Será conmigo, en mi casa, en mi vida». Camila cerró los ojos, dejando que sus palabras la envolvieran como una promesa. Cuando los abrió nuevamente, la determinación brillaba en su mirada. «Necesito pensarlo, Lucas», dijo con honestidad.
no porque dude de lo que siento por ti, sino porque es una decisión muy seria. Afecta no solo mi vida, sino la de mi hijo también. Lucas asintió, respetando su necesidad de espacio y reflexión. Con delicadeza, depositó un beso en su frente. «Tómate el tiempo que necesites», murmuró contra su piel. «Estaré aquí, esperando». Esa noche, tumbados en la cama con las luces apagadas, Camila se acurrucó contra el pecho de Lucas. El ritmo constante de su corazón la tranquilizaba mientras dejaba que sus pensamientos vagaran. «Nunca me sentí así con nadie», confesó en la oscuridad. «Ni siquiera con Mateo, y estuvimos juntos por años». Lucas acariciaba su espalda con movimientos lentos y circulares. «¿A qué te refieres?» «A esta conexión», explicó ella, buscando las palabras adecuadas. «Como si te conociera desde siempre, como si cada parte de mí reconociera algo en ti». Lucas la estrechó con más fuerza entre sus brazos. «Yo nunca me había sentido así con nadie, punto», respondió con una honestidad que la conmovió. «Siempre mantuve a las personas a distancia, hasta que apareciste tú». En el silencio que siguió, ambos escuchaban la respiración del otro sincronizándose naturalmente. «Quiero explorar lo que siento por ti, Lucas», susurró finalmente Camila, su voz apenas audible, pero cargada de determinación. «Quiero quedarme en Madrid contigo, ver hacia dónde nos lleva esto». Aunque no podía verlo en la oscuridad, sintió que sonreía. Sus labios encontraron los de ella en un beso suave, lleno de promesas no dichas. «Te prometo que no te arrepentirás», murmuró contra sus labios. «Haré todo lo que esté en mis manos para hacerte feliz, a ti y a tu bebé». En la oscuridad de aquella habitación, envueltos en el calor del otro, sellaron un pacto silencioso. No sabían lo que el futuro les deparaba, pero enfrentarían juntos lo que viniera, con la certeza de que lo que habían encontrado el uno en el otro era algo precioso, algo por lo que valía la pena luchar. Un mes había transcurrido desde que Camila decidiera quedarse en Madrid. 30 días en los que su vida y la de Lucas se habían entrelazado cada vez más, formando una rutina que mezclaba momentos de profunda intimidad con la ligereza de la cotidianidad compartida. Por las mañanas, Lucas solía acompañarla a sus consultas, sosteniendo su mano con firmeza mientras escuchaban los latidos del bebé o veían las ecografías. Camila observaba la expresión de Lucas en esos momentos, como sus ojos se iluminaban al ver al pequeño en la pantalla, con la misma emoción que mostraría cualquier padre primerizo. Durante las tardes, mientras Lucas trabajaba, Camila recibía frecuentes mensajes suyos, pequeños recordatorios de que, aunque físicamente separados, estaba pendiente de ella a cada momento. «¿Has comido? ¿Has descansado? Estoy pensando en ti». Las noches eran su momento favorito. Cocinaban juntos, convirtiendo la preparación de la cena en un ritual íntimo, donde las conversaciones fluían entre risas y miradas cómplices. Camila descubrió que, bajo su apariencia de ejecutivo serio, Lucas escondía un sentido del humor que la sorprendía constantemente. Le encantaba especialmente cuando él intentaba inventar platos sin tener idea de lo que hacía, solo para escucharla reír mientras lo corregía con paciencia. Aquella noche lluviosa de otoño, tras terminar de cenar, se habían refugiado en el sofá. Lucas había llegado con un bote de helado y una película antigua que sabía que ella querría ver. Envueltos en una manta, con las piernas entrelazadas, disfrutaban del calor del otro, mientras afuera la lluvia golpeaba suavemente los cristales. A mitad de la película, Camila giró ligeramente la cabeza para observar el perfil de Lucas, definido por la luz tenue de la pantalla. Había algo en la forma en que la sostenía, en cómo su mano descansaba protectoramente sobre su vientre ya redondeado, que le provocaba una emoción difícil de nombrar. Sin darse cuenta, se quedó dormida con la cabeza apoyada en el pecho de Lucas. Él la observó dormir, fascinado por la paz que reflejaba su rostro, tan diferente de la expresión cautelosa que tenía cuando la conoció. Con infinito cuidado, apartó un mechón de cabello de su frente y depositó un beso suave en su sien. «Nunca he sentido tanta paz como cuando estoy contigo», susurró, aunque sabía que ella no podía escucharlo.
A la mañana siguiente, despertaron en el sofá, donde Lucas había preferido quedarse inmóvil toda la noche antes que perturbar su sueño. La luz grisácea de un día lluvioso se filtraba por las ventanas creando un ambiente íntimo y acogedor. Mientras desayunaban, Camila notó que Lucas parecía pensativo, como si algo le preocupara. «¿En qué piensas?», preguntó, cubriendo su mano con la suya. Lucas levantó la mirada, sus ojos verdes reflejando una emoción profunda. «En todo lo que me he perdido», respondió con una honestidad que la sorprendió. «Quisiera haber estado contigo desde el principio del embarazo, Camila, desde el primer momento». La confesión la conmovió profundamente. Que él deseara haber compartido incluso los momentos difíciles con ella revelaba una profundidad de sentimientos que aún la asombraba. «Yo también lo habría deseado», admitió, sus ojos humedeciéndose. «Pero aprendí a no depender de nadie, a luchar sola». Un silencio se instaló entre ellos, cargado de emociones contenidas. Lucas se levantó y rodeó la mesa hasta arrodillarse junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Sé que aprendiste a luchar sola, Camila», dijo con voz firme pero tierna, «y admiro profundamente tu fortaleza, pero quiero que sepas que ya no tienes que hacerlo. Yo quiero luchar por ti, contigo, quiero cuidar de ti». La sinceridad en sus palabras, la devoción que veía en sus ojos, derritió las últimas defensas que Camila mantenía alrededor de su corazón. Lo abrazó, permitiéndose por fin ser vulnerable, aceptando que quizás, solo quizás, estaba bien dejarse cuidar a veces. El beso que siguió fue suave, pero cargado de promesas, un pacto silencioso de que, pasara lo que pasara, ya no estarían solos. Los días siguientes consolidaron aún más su vínculo. A pesar de las diferencias en sus mundos, ella con su sensibilidad artística y sus raíces humildes, él con su educación privilegiada y su imperio empresarial, cada día juntos solo reafirmaba que habían encontrado algo genuino y valioso en el otro. Una noche especialmente tranquila, mientras la lluvia repiqueteaba suavemente contra los cristales, se acurrucaron en el sofá frente a la chimenea encendida. Envueltos en una manta, disfrutaban del simple placer de estar juntos. Lucas tenía una mano posada sobre el vientre de Camila, donde su bebé se movía ocasionalmente, respondiendo a su tacto como si lo reconociera. «¿Sabes? A veces te miro, Camila», comenzó Lucas, su voz cargada de emoción, «y me pregunto cómo es posible que alguien haya atravesado tanto y aún así lleve tanta luz dentro». Acarició su rostro con ternura infinita, mirándola como si contemplara el más preciado tesoro. «Tú cambiaste todo en mí», continuó Camila, con la voz entrecortada por la emoción. «Y aún sin tener ninguna obligación, sin ser el padre de esta criatura, has estado a mi lado cuando más te necesitaba». Lucas tomó su rostro entre sus manos con delicadeza, sus ojos brillando con determinación y amor. «Yo soy el padre de este bebé, Camila», declaró con voz firme pero llena de ternura. «Quizás no en sangre, pero sí en amor. Y soy tuyo si me dejas serlo». Camila asintió lentamente, las lágrimas resbalando por sus mejillas, mientras él las secaba con suaves caricias. El beso que siguió fue lento, profundo, cargado de significado. No había urgencia, solo certeza, la certeza de dos almas que finalmente habían encontrado su hogar. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna que se filtraba entre las nubes, se amaron con una intensidad nueva, sellando con sus cuerpos lo que sus corazones ya sabían, que ya no estaban solos en el mundo, que se habían encontrado para quedarse. Un mes más había transcurrido, trayendo consigo un nuevo ritmo en la vida de Camila y Lucas. El apartamento que antes parecía demasiado grande y vacío para ella sola, ahora rebosaba de vida compartida. Las paredes, antes impersonales, se habían transformado con fotografías de ellos juntos, libros que compartían, y la habitación que lentamente iba convirtiéndose en un espacio para el bebé. La rutina que habían establecido tenía la familiaridad de algo construido con tiempo y dedicación, aunque en realidad apenas llevaban juntos poco más de 2 meses. Cada mañana, Lucas despertaba antes que ella y preparaba el desayuno. Camila lo encontraba en la cocina, tarareando suavemente mientras hacía zumo fresco,
una imagen que contrastaba deliciosamente con su habitual seriedad en el mundo empresarial. Por las tardes, cuando él regresaba del trabajo, solían dar paseos por el parque cercano. Lucas caminaba protectoramente a su lado, su mano entrelazada con la de ella o descansando sobre la curva pronunciada de su vientre de casi 7 meses. A veces se encontraban con don Esteban, quien se había recuperado completamente y disfrutaba ver la felicidad que irradiaba su nieto. Las noches eran un santuario de intimidad. Después de cenar, Lucas solía leer en voz alta para Camila y el bebé. Ella descansaba su cabeza en el regazo de él, mientras escuchaba su voz profunda dar vida a historias y poemas, una tradición que había comenzado cuando Camila mencionó que había leído que los bebés podían reconocer las voces que escuchaban regularmente antes de nacer. Aquella tranquila tarde de domingo, Camila organizaba la pequeña habitación que habían decidido convertir en nursery. Lucas había insistido en comprar todo lo que pudieran necesitar, desde la cuna más segura hasta pequeñas prendas de ropa que aún parecían demasiado diminutas para ser reales. Mientras doblaba cuidadosamente un pequeño conjunto amarillo, Camila sintió la presencia de Lucas en la puerta. Lo encontró observándola con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo, algo que aún la asombraba cada vez que lo percibía. «¿En qué piensas?», preguntó ella colocando la prenda sobre una pila ordenada. Lucas se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «En lo afortunado que soy», respondió con una simplicidad que la emocionó. «En cómo mi vida ha cambiado desde que te encontré». Algo en su tono hizo que Camila prestara especial atención. Había una solemnidad inusual, incluso para alguien naturalmente serio como él. «¿Ocurre algo?», preguntó suavemente. Lucas negó con la cabeza, pero sus ojos verdes brillaban con una decisión que ella había aprendido a reconocer. Se levantó solo para sentarse junto a ella en el pequeño sofá que habían colocado en la habitación. «He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre el futuro», comenzó acariciando suavemente el dorso de su mano con el pulgar, «sobre lo que significa realmente construir algo juntos». Camila asintió, animándolo a continuar, mientras su corazón comenzaba a latir un poco más rápido. «Antes de conocerte, Camila, mi vida estaba perfectamente ordenada, pero vacía», confesó, su voz cargada de emoción. «Tenía éxito profesional, respeto, todas las comodidades materiales que podría desear, pero al final del día volvía a un apartamento silencioso donde nada realmente importaba». Hizo una pausa, como buscando las palabras exactas. «Y entonces apareciste tú, ayudando a mi abuelo sin esperar nada a cambio. Con tu fuerza tranquila, tu dignidad a pesar de las circunstancias, y esa luz que parece venir desde lo más profundo de ti». Sus ojos se encontraron, y Camila pudo ver en ellos una vulnerabilidad que Lucas raramente mostraba al mundo. «Estos meses contigo han sido los más plenos de mi vida, Camila, y sé que puede parecer apresurado, pero nunca he estado más seguro de nada», continuó, su voz adquiriendo firmeza. «Quiero una vida contigo, con tu bebé. Quiero estar ahí cuando nazca, cuando dé sus primeros pasos, cuando diga sus primeras palabras». El corazón de Camila se aceleró aún más. La intensidad en los ojos de Lucas, la emoción contenida en su voz, anunciaban algo importante. «¿Qué estás diciendo exactamente, Lucas?», preguntó en un susurro. Él tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Estoy diciendo que te amo, Camila Vargas», declaró con una convicción que le robó el aliento. «Que amo a ese bebé como si fuera mío, y que quiero construir un hogar verdadero para ustedes. No este apartamento prestado, sino un lugar nuestro, donde podamos ser una familia». La emoción embargó a Camila, formando un nudo en su garganta que le impedía hablar. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por sus mejillas mientras Lucas las secaba con delicadeza. «Sé que has pasado por mucho», continuó él, «que tienes razones para dudar, para temer, pero te prometo, Camila, que cada día me esforzaré por merecer tu confianza, por hacerte feliz, que nunca estarás sola de nuevo». Camila cerró los ojos un instante, dejando que sus palabras la envolvieran como una promesa.
Cuando los abrió, la decisión brillaba en su mirada. «Yo también te amo, Lucas», respondió, su voz quebrada por la emoción, pero firme en su convicción. «Y me asusta lo rápido que ha sucedido todo, lo intenso que es. Pero también sé que es real, que lo que hemos encontrado juntos es algo que muchas personas buscan toda la vida sin hallarlo». Lucas la besó entonces, un beso lleno de promesas y futuro, de sueños compartidos y certezas silenciosas. Cuando se separaron, una nueva serenidad brillaba en los ojos de Camila. «¿Entonces aceptas?», preguntó él, su sonrisa iluminando su rostro. «¿Construir una vida juntos? ¿Ser una familia?». Camila asintió, incapaz de contener su propia sonrisa. «Acepto», respondió simplemente, «con todo mi corazón». Afuera el sol comenzaba a ponerse, bañando la habitación con una luz dorada que parecía bendecir su decisión. En aquel momento, rodeados de pequeñas prendas de bebé y planes para el futuro, Camila y Lucas sellaron un pacto que iba más allá de las palabras. No era solo amor lo que habían encontrado el uno en el otro, era hogar, era familia, era la certeza de que, pasara lo que pasara, enfrentarían juntos cada amanecer. La luz suave del amanecer se filtraba entre las cortinas cuando Camila abrió los ojos de golpe. Una sensación extraña, como un calambre intenso que se extendía por todo su vientre, la había despertado. Respiró profundamente, intentando orientarse en la penumbra de la habitación. Lucas dormía plácidamente a su lado, uno de sus brazos protectoramente extendido hacia ella incluso en sueños. Miró el reloj, 5:43 de la mañana. Demasiado temprano para despertarlo. Se incorporó con cuidado, pero al hacerlo, sintió una nueva oleada de dolor, más intensa que la anterior, que la hizo ahogar un gemido. «¡Camila!». La voz adormilada de Lucas sonó a su lado. A pesar del sueño, había percibido su inquietud. «¿Estás bien?». Antes de que pudiera responder, sintió una humedad cálida deslizándose por sus piernas. Su bolsa se había roto. «Lucas», dijo con una mezcla de emoción y temor, «creo que es el momento. El bebé viene». La reacción de Lucas fue instantánea. En segundos estaba completamente despierto, moviéndose con una eficiencia nacida de la anticipación. Habían preparado este momento meticulosamente. La bolsa con todo lo necesario para el hospital esperaba junto a la puerta. El camino más rápido estaba guardado en el GPS, el teléfono del médico en marcación rápida. Con delicadeza, ayudó a Camila a vestirse mientras ella respiraba controladamente a través de una nueva contracción. Sus manos, usualmente firmes, temblaban ligeramente, traicionando la calma que intentaba proyectar. «Todo va a salir bien, mi amor», le aseguró besando su frente. «Estoy aquí contigo». El trayecto al hospital transcurrió en una mezcla de ansiedad y silenciosa anticipación. Lucas conducía con precisión, pero Camila notaba cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar el volante cada vez que ella se tensaba con una nueva contracción. Entre el dolor, encontraba conmovedora su preocupación, la manera en que intentaba parecer sereno por ella, mientras la ansiedad brillaba en sus ojos verdes. En el hospital todo sucedió con rapidez organizada. El equipo médico estaba preparado. El doctor Velasco, avisado con anticipación, ya los esperaba. Camila fue instalada en una habitación privada, donde las contracciones continuaron intensificándose, cada vez más frecuentes, cada vez más poderosas. Durante las horas siguientes, Lucas no se apartó de su lado ni un instante. Le sostuvo la mano durante cada contracción, limpió el sudor de su frente, le susurró palabras de aliento y admiración. Cuando el dolor se volvía insoportable y Camila sentía que no podría resistir más, la firmeza de su voz la anclaba, le recordaba su fuerza. «Estás haciendo algo increíble», le decía mientras ella apretaba su mano con fuerza. «Eres la mujer más valiente que he conocido». Las horas pasaron en un borrón de dolor y espera. Finalmente, el momento llegó. Rodeada por el equipo médico y con Lucas firmemente a su lado, Camila se preparó para dar a luz. «Vas a conocer a tu bebé muy pronto», le dijo el doctor Velasco con calma profesional. «Cuando sientas la próxima contracción, quiero que pujes con todas tus fuerzas». Lucas se inclinó para besar su frente empapada en sudor.
Estoy aquí, susurró contra su piel. Estamos juntos en esto. La contracción llegó como una ola abrumadora. Camila apretó la mano de Lucas mientras reunía todas sus fuerzas para pujar. Un grito desgarrador escapó de sus labios, mezclando dolor y determinación en su estado más puro. «Veo la cabeza», exclamó el médico. «Una vez más, Camila, una vez más». Con la siguiente contracción, Camila empujó con una fuerza que no sabía que poseía. El dolor era insoportable, pero más allá del dolor había algo más poderoso. La urgencia de conocer por fin a esa pequeña vida que había crecido dentro de ella durante 9 meses. Y entonces lo escuchó. Un llanto agudo, indignado, perfecto. El sonido más hermoso que jamás había oído. «Es una niña», anunció el doctor Velasco levantando a la pequeña para que pudieran verla. «Una niña preciosa y completamente sana». Camila rompió a llorar, abrumada por una emoción que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado. Cuando colocaron a la pequeña sobre su pecho, sintió que el mundo entero se detenía. Aquella criatura diminuta, con el rostro enrojecido y las manos cerradas en puños, era perfección absoluta. «Hola, pequeña», susurró entre lágrimas. «Te he estado esperando». Cuando finalmente encontró fuerzas para apartar la mirada de su hija, lo que vio junto a ella la conmovió profundamente. Lucas, siempre tan controlado, tan sereno, lloraba sin reservas. Sus lágrimas caían libremente mientras miraba a la bebé con una expresión de asombro y amor tan puro que le cortó la respiración. «Es hermosa, Camila», dijo con voz quebrada por la emoción. «Es el ser más hermoso que he visto en mi vida». Con una delicadeza infinita, extendió su mano para tocar la diminuta mejilla de la niña. La bebé, como reconociendo algo en su contacto, giró ligeramente su cabecita hacia él. Fue un movimiento pequeño, involuntario quizás, pero para ambos significó algo profundo, como si aquel pequeño ser les diera su bendición. «¿Puedo?», comenzó Lucas, sin atreverse a completar la pregunta. Camila sonrió a través de sus lágrimas y con cuidado le ofreció a la pequeña. Con infinita precaución, como si temiera que pudiera romperse, Lucas tomó a la bebé en sus brazos. La forma en que la miraba, con reverencia absoluta, como si sostuviera el mayor tesoro del universo, confirmó a Camila lo que ya sabía en su corazón, que Lucas no necesitaba lazos de sangre para ser el padre que su hija merecía. «Sofía», dijo Camila suavemente. «Su nombre es Sofía». Lucas probó el nombre en sus labios, como saboreando cada sílaba. «Sofía», repitió, su voz cargada de emoción. «Bienvenida al mundo, pequeña Sofía». En aquel momento, sosteniendo a la bebé que genéticamente no era suya pero que ya amaba con toda su alma, Lucas Herrera se convirtió en padre, no por biología, sino por elección, por amor, por compromiso. Y Camila, observándolos juntos, supo con certeza absoluta que su hija nunca sentiría la ausencia de Mateo, porque había encontrado algo infinitamente más valioso, un hombre que había elegido amarla desde el primer instante, sin condiciones, sin dudas, con todo su corazón. Las horas siguientes pasaron en un estado de ensoñación. Sofía, limpia y envuelta en una manta, dormía plácidamente en los brazos de su madre. Lucas permanecía junto a ellas, incapaz de apartar la mirada de aquel nuevo centro de su universo. «Gracias», dijo finalmente tomando la mano de Camila y besándola con reverencia, «por permitirme ser parte de esto, por dejarme amarlas a las dos». Camila sonrió, el cansancio del parto mezclándose con una felicidad tan profunda que apenas podía contenerla. «Somos una familia, Lucas», respondió simplemente. «Tú, yo y Sofía. Estamos juntos en esto, ahora y siempre». Y mientras la pequeña Sofía dormía, ajena a las promesas que se hacían a su alrededor, Camila y Lucas sellaron en silencio un pacto inviolable, que aquel pequeño ser sería amado, protegido y valorado cada día de su vida, pasara lo que pasara. La habitación del hospital estaba inundada de una luz suave que se filtraba a través de las cortinas entornadas. Camila descansaba en la cama, con la pequeña Sofía acurrucada contra su pecho mientras la amamantaba por primera vez. Había algo profundamente sagrado en aquel momento, una conexión tan íntima y poderosa
que parecía transformar el aire mismo a su alrededor. Lucas, sentado junto a la cama, las observaba con reverencia. En las pocas horas desde el nacimiento de Sofía, su mundo entero había cambiado. Aquella diminuta criatura, con sus manitas perfectas y sus ojos que apenas se abrían para vislumbrar el nuevo mundo, lo había conquistado por completo. «Es perfecta», murmuró, incapaz de contener su asombro. «Igual que su madre». Camila levantó la mirada hacia él, con una sonrisa cansada pero radiante. El agotamiento del parto seguía presente en las sombras bajo sus ojos, pero había también una luz nueva en ellos, el resplandor de una felicidad absoluta. «Gracias por estar aquí», respondió suavemente, «por ser parte de esto». Lucas se inclinó para besar su frente con ternura. «No hay otro lugar donde quisiera estar», aseguró, acariciando con un dedo la mejilla sedosa de Sofía. «Ustedes dos son mi mundo ahora». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Una enfermera entró con una sonrisa amable. «¿Cómo está nuestra nueva mamá?», preguntó acercándose para revisar los signos vitales de Camila. «Cansada pero feliz», respondió ella acomodando a Sofía, que había terminado de alimentarse. La enfermera asintió, satisfecha con lo que veía en el monitor. «Todo parece estar perfectamente», dijo. «Por cierto, hay un hombre afuera preguntando por usted. Dice llamarse Mateo Rivas y asegura ser el padre de la niña». El nombre cayó como una piedra en el tranquilo estanque de su felicidad. Camila sintió que la sangre abandonaba su rostro mientras sus brazos se tensaban instintivamente alrededor de Sofía. Junto a ella, percibió cómo todo el cuerpo de Lucas se ponía rígido. «No quiero verlo», declaró con voz firme pero temblorosa. «No lo dejen entrar, por favor». La enfermera asintió con comprensión. «No se preocupe, nadie entrará si usted no lo desea», la tranquilizó. «¿Quiere que le comunique algo?». Antes de que Camila pudiera responder, Lucas se puso de pie. Su expresión se había transformado por completo. La ternura que hacía unos momentos iluminaba su rostro había sido reemplazada por una determinación acerada. «Yo me encargaré», dijo con una calma que contrastaba con la tensión evidente en cada línea de su cuerpo. «Dile a ese hombre que saldré en un momento». Se volvió hacia Camila y su expresión se suavizó momentáneamente. «No te preocupes», murmuró besando su frente. «No permitiré que os moleste. Confía en mí». Camila asintió, apretando brevemente su mano antes de dejarlo ir. En el fondo de sus ojos bailaba el miedo, pero también una confianza absoluta en el hombre que había estado a su lado cuando más lo necesitaba. Lucas salió de la habitación con pasos medidos. En el pasillo, recostado contra la pared con una actitud que pretendía ser casual, pero que traicionaba nerviosismo, estaba un hombre de aspecto descuidado. Tenía el cabello oscuro demasiado largo y una barba de varios días. Sus ojos se movían inquietos, y cuando vio a Lucas, se enderezó con una expresión de confusión. «¿Quién eres tú?», preguntó frunciendo el ceño. «Estoy buscando a Camila Vargas. Soy el padre de su bebé». Lucas lo miró fijamente, evaluándolo. Así que este era Mateo Rivas, el hombre que había abandonado a Camila cuando más lo necesitaba, dejándola sola y embarazada. «Camila no quiere verte», respondió con voz fría y controlada. «Te sugiero que te marches». Mateo soltó una risa seca, sin humor. «¿Y quién eres tú para decidir eso?». Su tono era desafiante, pero había algo en la presencia de Lucas, en su postura firme y su mirada implacable, que lo hacía mantener la distancia. «Tengo derecho a ver a mi hija». Los ojos de Lucas se endurecieron. «¿Derecho?», repitió dando un paso hacia él. «Los derechos se ganan, Rivas, y tú perdiste cualquier derecho cuando abandonaste a Camila al enterarte de su embarazo». Mateo retrocedió ligeramente, sorprendido por la intensidad en la voz de Lucas. «No sabes nada de nuestra historia», se defendió aunque con menos convicción. «He venido a arreglar las cosas». Lucas negó lentamente con la cabeza. «Viniste demasiado tarde», dijo, su voz baja pero cargada de amenaza. «Camila y Sofía tienen una familia ahora, una familia que las ama, las protege y nunca las abandonará». Con un movimiento deliberado, acorraló a Mateo contra la pared del pasillo. Aunque no lo tocó, su presencia resultaba abrumadora, intimidante.
Voy a ser muy claro contigo, continuó cada palabra pronunciada con precisión escalofriante. Si vuelves a acercarte a ellas, si intentas perturbar su paz, usaré cada recurso a mi disposición para destruirte. Y créeme, tengo muchos recursos. Mateo palideció visiblemente. Había algo en la mirada de Lucas, una determinación fría y calculada que le decía que no estaba fanfarroneando. No tengo interés en discutir contigo, añadió Lucas retrocediendo ligeramente. Solo vine a dejarte un mensaje. Desaparece de sus vidas, para siempre. Durante un largo momento, los dos hombres se sostuvieron la mirada, uno de ellos desafiante pero cada vez más inseguro, el otro con una resolución inquebrantable. Finalmente, fue Mateo quien rompió el contacto visual desviando la mirada hacia el suelo. «Dile a Camila que lo siento», murmuró, toda su arrogancia anterior desvanecida. «No vine por la niña. Solo quería ver cómo estaba». Lucas no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Mateo, comprendiendo que la batalla estaba perdida, asintió brevemente y se dio la vuelta, alejándose por el pasillo sin mirar atrás. Solo cuando lo vio desaparecer tras las puertas del ascensor, Lucas permitió que sus hombros se relajaran ligeramente. Se pasó una mano por el cabello, respirando profundamente para calmar la ira que bullía en su interior. Luego, componiendo su expresión para no alarmar a Camila, regresó a la habitación. La encontró con Sofía en brazos, sus ojos fijos en la puerta con evidente ansiedad. En cuanto lo vio entrar, el alivio inundó su rostro. «Se ha ido», dijo Lucas simplemente, volviendo a ocupar su lugar junto a ella. «Y no volverá». Camila estudió su rostro, buscando detalles que no había compartido. «¿Qué le has dicho?», preguntó en voz baja. Lucas tomó su mano libre y la besó suavemente. «Solo la verdad, que tú y Sofía tienen una familia ahora, una familia que las ama y las protegerá siempre». La sinceridad en sus palabras, la devoción en sus ojos, derritió cualquier resto de temor en el corazón de Camila. Se inclinó hacia él, ofreciéndole un beso que contenía toda la gratitud que las palabras no podían expresar. «Te amo, Lucas Herrera», susurró contra sus labios, «con todo mi corazón». «Y yo a ti, Camila Vargas», respondió él, acariciando la cabecita de Sofía, que dormía plácidamente entre ellos. «A las dos, más que a nada en este mundo». Afuera, el sol de la tarde comenzaba a descender, bañando la habitación con una luz dorada que parecía augurar días mejores por venir, días en los que el pasado ya no proyectaría su sombra sobre la felicidad que habían encontrado juntos. El día de abandonar el hospital llegó con una mañana luminosa que parecía celebrar el nuevo comienzo. Camila, vestida con un sencillo vestido que Lucas había traído para ella, sostenía a Sofía envuelta en una manta suave de color pastel. La pequeña dormía plácidamente, ajena a la trascendencia del momento. Lucas terminaba de organizar las numerosas flores, regalos y tarjetas que habían llegado en los 2 días que llevaban en el hospital. La mayoría eran de don Esteban, quien había visitado a su bisnieta con lágrimas de emoción en los ojos, y de algunos amigos cercanos de Lucas que habían recibido la noticia con genuina alegría. «¿Lista para ir a casa?», preguntó Lucas, acercándose para acomodar un mechón de cabello tras la oreja de Camila. Ella levantó la mirada, una pregunta silenciosa en sus ojos. «¿A qué casa vamos exactamente?», inquirió con suavidad. Lucas tomó su mano libre, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «A nuestra casa, Camila», respondió con una convicción que no dejaba lugar a dudas. «No al apartamento donde has estado quedándote, a mi apartamento. A nuestro hogar». La sonrisa que iluminó el rostro de Camila fue toda la respuesta que necesitaba. Después de los trámites del alta y las últimas recomendaciones del doctor Velasco, finalmente estaban listos para partir. El trayecto en coche fue tranquilo, con Lucas conduciendo con una cautela extrema que casi hizo reír a Camila. Cada semáforo, cada curva, parecían representar un posible peligro para la preciosa carga que transportaban. «Si conduces más despacio, creo que Sofía cumplirá 1 año antes de que lleguemos», bromeó Camila, aunque entendía perfectamente su precaución. Lucas le dirigió una mirada entre avergonzada y divertida. «Lo siento»,
dijo, aunque no aceleró. Solo quiero que estén seguras. Cuando finalmente llegaron al edificio donde vivía Lucas, Camila sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Aunque había visitado su apartamento en algunas ocasiones, nunca había pasado allí más que unas horas. Y ahora estaba a punto de convertirse en su hogar. El lugar donde criaría a su hija, donde comenzaría esta nueva vida. Lucas detuvo el coche en el estacionamiento subterráneo y se apresuró a rodear el vehículo para ayudarla a descender con Sofía en brazos. Subieron en el ascensor privado que conducía directamente al ático, un lujo al que Camila aún no estaba acostumbrada. «Hay algo que debo confesarte», dijo Lucas mientras ascendían, un brillo de emoción contenida en sus ojos. «He hecho algunos cambios en el apartamento. Espero que te gusten». Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Camila contuvo el aliento. El apartamento de Lucas, que recordaba como un espacio elegante pero algo frío e impersonal, se había transformado por completo. Los muebles modernos seguían allí, pero ahora convivían con elementos más cálidos. Cojines de colores en los sofás, lámparas que proyectaban una luz acogedora, fotografías enmarcadas en las paredes. Una en particular captó su atención, la ecografía de Sofía, ampliada y enmarcada en un lugar de honor sobre la chimenea. «Lucas», comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Él la guió suavemente hacia un pasillo, deteniéndose ante una puerta cerrada. «Esto es lo que más me importa que veas», dijo abriendo la puerta con una mezcla de orgullo y nerviosismo. La habitación que se reveló ante ellos quitó el aliento a Camila. Era una nursery perfecta, decorada en tonos suaves de marfil y verde menta. Una cuna de madera clara ocupaba el centro, con un móvil musical de pequeñas estrellas y lunas suspendido sobre ella. Las paredes estaban adornadas con delicadas ilustraciones de animales del bosque y amplias ventanas dejaban entrar la luz natural tamizada por cortinas ligeras. En un rincón, una mecedora junto a una lámpara de lectura parecía esperar pacientemente las largas noches de arrullos. Un cambiador completamente equipado, un armario lleno de diminutas prendas y estantes con libros infantiles y peluches completaban el espacio. «¿Cuándo?», fue todo lo que Camila pudo articular, abrumada por la emoción. «He estado trabajando en ello durante el último mes», confesó Lucas observando su reacción con ojos expectantes. «Quería que todo estuviera listo para cuando llegaran a casa. Don Esteban ayudó con la elección de los muebles mientras estábamos en el hospital». Camila se acercó a la cuna, pasando su mano libre por la suave madera. Cada detalle mostraba un cuidado y un amor que la conmovía profundamente. «Es perfecta, Lucas», susurró, las lágrimas asomando a sus ojos. «Todo es perfecto». Sofía escogió ese momento para despertar, sus pequeños ojos abriéndose para observar con curiosidad el nuevo entorno. Lucas se acercó, mirando a la bebé con adoración. «Bienvenida a casa, pequeña Sofía», dijo con voz suave, acariciando su diminuta mejilla. «Este es tu hogar ahora». Camila observó a Lucas inclinarse sobre su hija, la ternura en sus ojos, la delicadeza con que la tocaba, y sintió que su corazón se expandía en su pecho. Este hombre, que había entrado en su vida de forma tan inesperada, ahora era el centro de su mundo, el ancla de su futuro. Con cuidado colocó a Sofía en la cuna por primera vez. La bebé se movió ligeramente, acomodándose en el suave colchón, sus pequeños puños junto a su rostro, en un gesto que ya les resultaba familiar. Lucas rodeó la cintura de Camila con su brazo, atrayéndola hacia él mientras ambos contemplaban a la niña. «¿Eres feliz?», preguntó en un susurro, como temiendo romper la magia del momento. Camila se giró para mirarlo, todo su amor reflejado en sus ojos. «Más de lo que creí posible», respondió con sinceridad absoluta. El beso que siguió fue tierno, cargado de promesas y sueños compartidos. Cuando se separaron, Lucas apoyó su frente contra la de ella, sus ojos verdes fijos en los suyos. «Esto es solo el comienzo, Camila», murmuró. «Tenemos toda una vida por delante, juntos». Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de nuevas rutinas, descubrimientos y adaptaciones. Sofía dictaba el ritmo con sus necesidades: alimentación cada pocas horas, cambios de pañal,
pequeños momentos de vigilia en los que exploraba el mundo con ojos asombrados. Lucas, para sorpresa y deleite de Camila, resultó ser un padre naturalmente dedicado. No dudaba en levantarse en medio de la noche cuando Sofía lloraba. La mecía con infinita paciencia y le hablaba constantemente, convencido de que entendía cada palabra. Una noche, Camila despertó para encontrar la cama vacía a su lado. Se levantó preocupada y siguió el sonido de una voz grave y suave que provenía de la nursery. Al asomarse, encontró a Lucas junto a la cuna de Sofía. La bebé estaba despierta, sus ojitos fijos en él mientras le contaba, en un susurro melodioso, historias sobre estrellas distantes y sueños por cumplir. «Le prometo, señorita Sofía, que siempre estaré a su lado», lo escuchó decir, «que puede contar conmigo para cualquier cosa, en cualquier momento, que seré el mejor padre que pueda ser». Camila se apoyó contra el marco de la puerta, su corazón rebosante de emoción. Observó a Lucas inclinarse para besar la frente de Sofía con infinita ternura antes de arroparla nuevamente. Cuando se giró y la vio, una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. «No quería despertarte», se disculpó. «Estaba inquieta y pensé». Camila se acercó, silenciando sus palabras con un beso. «Te amo», dijo simplemente, «por ser exactamente quien eres». Y mientras regresaban juntos a su habitación, tomados de la mano y con el monitor de bebé encendido junto a la cama, Camila supo que había encontrado, al fin, el lugar al que pertenecía. No era un lugar físico, sino el espacio creado entre ella, Lucas y Sofía. Un espacio lleno de amor, seguridad y promesas cumplidas. Un hogar. 4 meses habían transcurrido desde el nacimiento de Sofía, transformando sus vidas de maneras que ninguno de ellos habría podido imaginar. La pequeña crecía sana y feliz, iluminando cada rincón del hogar que habían construido juntos, con sus sonrisas recién descubiertas y sus gorjeos que parecían contener todos los secretos del universo. Camila observaba maravillada cómo aquella diminuta criatura, que una vez había cabido en la palma de su mano, ahora comenzaba a mostrar su personalidad. Sofía era curiosa y alegre, con los ojos expresivos de su madre y una determinación que, Lucas bromeaba, definitivamente no había heredado de Mateo, sino de la mujer valiente que la había traído al mundo. La relación entre Lucas y Sofía se había profundizado con cada día que pasaba. No había un rastro de distancia o reserva en la manera en que él la cuidaba. La mecía, cuando lloraba, le cantaba suavemente canciones de cuna que recordaba de su propia infancia. Para cualquiera que los viera juntos no cabía duda. Lucas era su padre en todos los sentidos que importaban. Aquella tranquila tarde de domingo, mientras Sofía dormía su siesta, Camila disfrutaba de un momento de calma en la terraza del ático. El libro que intentaba leer yacía olvidado en su regazo, mientras su mirada se perdía en el horizonte de Madrid, una ciudad que ahora sentía verdaderamente como su hogar. El sonido de la puerta la sacó de sus pensamientos. Lucas apareció con 2 tazas de té, entregándole una con una sonrisa que aún después de todo este tiempo lograba acelerar su corazón. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose junto a ella en el sofá de exterior. Camila sorbió su té antes de responder, saboreando el momento. «En cómo ha cambiado todo», dijo finalmente. «A veces me cuesta creer que hace apenas un año estaba sola, asustada, en aquella casa de Andalucía». Lucas tomó su mano, entrelazando sus dedos con naturalidad. «¿La echas de menos?», preguntó con genuina curiosidad. «Tu casa, el pueblo, la vida allí». Camila reflexionó sobre la pregunta, algo que había considerado a menudo en los meses pasados. «Echo de menos la tranquilidad, a veces», confesó, «el sonido de los pájaros por la mañana, el aroma del bosque. Pero no echo de menos la vida que tenía allí. Era una vida a medias, Lucas. Una vida en pausa». Él llevó su mano a los labios, besándola suavemente. «¿Y ahora?», preguntó, su voz ligeramente más grave. Camila sonrió mirándolo a los ojos. «Ahora tengo una vida plena», respondió con sencillez. «Contigo, con Sofía. Una vida que nunca pensé que podría tener». Lucas parecía a punto de decir algo más cuando el monitor de bebé emitió los suaves sonidos de Sofía despertando.
Camila hizo ademán de levantarse, pero él la detuvo con gentileza. «Déjame ir a mí», pidió. «Quédate aquí. Disfruta del sol un poco más. Volveremos enseguida». Camila asintió agradecida, observándolo desaparecer en el interior del apartamento. Los momentos de tranquilidad eran escasos con un bebé de 4 meses, y había aprendido a saborearlos como pequeños tesoros. Cerró los ojos, dejando que el sol acariciara su rostro, mientras escuchaba a través del monitor a Lucas hablar suavemente con Sofía, arrullándola con palabras de cariño. La intimidad de ese momento, la naturalidad con que había asumido su papel de padre, la llenaba de una gratitud que a veces la abrumaba. Varios minutos después, escuchó la puerta abrirse nuevamente. Al abrir los ojos, la visión ante ella le cortó la respiración. Lucas avanzaba con Sofía en brazos. La pequeña lucía un precioso vestido blanco con diminutas flores bordadas que Camila nunca había visto. Pero fue la expresión en el rostro de Lucas lo que realmente captó su atención. Una mezcla de nerviosismo, determinación y amor tan profundo que casi resultaba tangible. «¿Qué sucede?», preguntó, incorporándose. Lucas se acercó, sentándose a su lado con Sofía cómodamente instalada en su regazo. «Sofía y yo hemos estado teniendo algunas conversaciones importantes», comenzó, una sonrisa nerviosa jugando en sus labios, «sobre el futuro, sobre nuestra familia». Algo en su tono, en la intensidad de su mirada, hizo que el corazón de Camila comenzara a latir más rápido. «¿Ah, sí?», respondió, intentando mantener un tono ligero, a pesar de la emoción que comenzaba a formarse dentro de ella. «¿Y qué ha dicho nuestra pequeña filósofa?». Lucas acomodó a Sofía de manera que pudiera ver a Camila, sosteniendo con cuidado su cabecita. Los grandes ojos de la bebé parecían más despiertos y curiosos que nunca, como si entendiera la importancia del momento. «Bueno, principalmente ha dicho agú y va», bromeó Lucas, «pero creo que puedo interpretar sus deseos bastante bien». Con delicadeza, metió la mano en el pequeño bolsillo del vestido de Sofía y extrajo algo que brilló bajo la luz del sol. Un anillo. Un precioso solitario con un diamante engastado en una banda de oro blanco, sencillo pero elegante, exactamente del estilo que Camila adoraba. «Camila Vargas», comenzó Lucas, su voz ahora firme a pesar de la emoción que la hacía vibrar. «Desde el momento en que te vi en aquel hospital, sosteniendo la mano de mi abuelo, supe que había algo especial en ti, algo que cambiaría mi vida para siempre». Hizo una pausa, buscando las palabras precisas mientras sostenía el anillo entre sus dedos. «Estos meses contigo han sido los más plenos, los más reales de toda mi existencia», continuó. «Me has enseñado lo que significa el amor verdadero, el compromiso, la familia. Y cada día, al despertar junto a ti, al ver crecer a Sofía, siento que he recibido un regalo que jamás mereceré completamente». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camila, pero no hizo intento de contenerlas. Eran lágrimas de felicidad, de plenitud, de un amor tan inmenso que parecía imposible contenerlo en su corazón. «Quiero pasar el resto de mi vida intentando hacerte tan feliz como tú me haces a mí», prosiguió Lucas, la emoción quebrando ligeramente su voz. «Quiero ser el padre que Sofía merece, el esposo que tú mereces. Quiero construir una vida junto a ustedes, llena de momentos como este, de risas, de sueños compartidos». Con infinita ternura, tomó la manita de Sofía y juntos extendieron el anillo hacia Camila. «Te amamos más que a nada en este mundo, Camila», dijo con una sonrisa que iluminaba todo su ser. «Nos harías el extraordinario honor de casarte conmigo, de hacer oficial lo que ya sabemos en nuestros corazones». Camila miró a Lucas, a Sofía, al anillo que sostenían juntos, y supo que nunca había existido una decisión más sencilla, más clara, más inevitable. «Sí», respondió, su voz apenas un susurro emocionado. «Sí, Lucas Herrera, nada me haría más feliz que ser tu esposa». El anillo encontró su lugar en su dedo, como si hubiera sido creado específicamente para ella. Lucas se inclinó sobre Sofía, quien sonreía sin comprender completamente la trascendencia del momento, y besó a Camila con todo el amor que había en su corazón. «Te amo», susurró contra sus labios.
más de lo que las palabras pueden expresar. «Y yo a ti», respondió ella apoyando su frente contra la suya. «A los dos, con todo mi corazón». Y mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte de Madrid, bañando la terraza con una luz dorada que parecía bendecir aquel momento, Camila, Lucas y Sofía permanecieron abrazados, una familia en el sentido más profundo y verdadero de la palabra. Una familia unida no por la sangre o la obligación, sino por la elección consciente de amarse cada día, de construir juntos un futuro en el que los fantasmas del pasado ya no tenían cabida. Un futuro que comenzaría, oficialmente, con una boda. La luz se filtraba a través de los vitrales de la pequeña capilla, proyectando un caleidoscopio de colores sobre el suelo de mármol. Habían escogido un lugar íntimo para su boda, apartado del bullicio de Madrid, donde solo sus seres más queridos serían testigos de su unión. Camila observaba su reflejo en el espejo, mientras la maquilladora daba los últimos toques a su rostro. El vestido que había elegido era sencillo pero elegante, de seda marfil, con líneas limpias que se ajustaban suavemente a su figura recuperada tras el parto. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, adornado apenas con pequeñas flores blancas. «Estás preciosa, querida». La voz cálida de Elena, la esposa de don Esteban, la sacó de sus pensamientos. La mujer se había convertido en una figura maternal para ella en estos meses. Lucas no podrá creer su suerte. Camila sonrió, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. «Soy yo la afortunada», respondió con sinceridad. La puerta se abrió suavemente y don Esteban entró, impecablemente vestido con un traje oscuro. Su rostro se iluminó al ver a Camila. «Mi ángel del bosque», dijo con emoción contenida, utilizando el apodo que le había dado desde su primer encuentro. «Pareces una visión». Se acercó para tomar sus manos entre las suyas. «Estoy honrado de que me permitieras acompañarte en este día», añadió la emoción enronqueciendo su voz, «de poder entregarte a mi nieto, el mejor hombre que conozco». Camila apretó sus manos con afecto. «No podría haber elegido a nadie mejor», respondió, conmovida por el profundo vínculo que se había formado entre ellos. «Usted, que nos unió sin saberlo aquella tarde en el bosque». Don Esteban asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Y ahora, dónde está nuestra pequeña dama de honor?», preguntó recomponiéndose. Como respondiendo a la pregunta, la puerta volvió a abrirse. La niñera entró con Sofía en brazos, quien lucía un diminuto vestido blanco con un lazo color lavanda. A sus 6 meses, la pequeña se había convertido en una bebé sonriente y vivaz, con grandes ojos expresivos que parecían absorber cada detalle del mundo a su alrededor. «Mi tesoro», exclamó Camila, extendiendo los brazos para recibirla. Sofía se agitó feliz al reconocer a su madre, extendiendo sus bracitos regordetes hacia ella. «Hora de prepararse, señoritas», anunció Elena con suavidad. «Los invitados están ubicados y Lucas espera ansiosamente en el altar». Camila besó la frente de su hija antes de devolverla a la niñera para los últimos preparativos. Respiró profundamente, intentando calmar los nervios que comenzaban a formarse en su estómago. No eran nervios de duda. Nunca había estado más segura de una decisión en toda su vida. Era la emoción de estar a punto de unir oficialmente su vida a la del hombre que había reescrito su destino, que había traído luz donde solo había sombras, que amaba a su hija como si fuera sangre de su sangre. Las notas suaves de la música comenzaron a filtrarse desde la capilla, anunciando que había llegado el momento. Con una última mirada al espejo, Camila tomó el pequeño ramo de rosas blancas y lavanda que habían elegido para complementar su vestido. La pequeña procesión se organizó en la entrada de la capilla. Primero entrarían algunos amigos cercanos, luego la niñera con Sofía, quien llevaba atado a su muñeca con una delicada cinta el pequeño cojín donde reposaban las alianzas, y finalmente Camila del brazo de don Esteban. Cuando las puertas se abrieron completamente y la música cambió a la marcha nupcial, Camila tuvo su primera visión de la capilla decorada. Era exactamente como la habían soñado, sencilla pero hermosa, con arreglos florales en tonos blancos y lavanda, velas que creaban una atmósfera íntima y cálida, y allí, al final del pasillo,
estaba Lucas, alto, imponente en su traje oscuro, con una expresión que mezclaba asombro y adoración absoluta. Sus ojos verdes, fijos en ella, brillaban con una emoción tan pura que Camila sintió que su corazón se expandía en su pecho. El camino hacia el altar parecía contener toda su historia. Los miedos del pasado, las incertidumbres, el dolor del abandono, pero también la esperanza, el reencuentro, el amor inesperado pero innegable que había florecido entre ellos. Cuando finalmente llegó junto a Lucas y don Esteban colocó su mano en la de él, Camila supo que había llegado a casa. No un lugar físico, sino ese espacio perfecto que existía entre sus corazones, donde pertenecía. «Estás deslumbrante», susurró Lucas, su voz cargada de emoción. La ceremonia transcurrió como en un sueño. Los votos, sencillos pero profundamente sentidos, resonaron en la capilla mientras se prometían amor, respeto y compañerismo para toda la vida. Cuando llegó el momento de las alianzas, la niñera se acercó con Sofía, quien sonreía, fascinada por las luces y colores que la rodeaban. Lucas tomó a la pequeña en sus brazos con una naturalidad que conmovió a todos los presentes. Con delicadeza, desató de su muñequita el cojín donde reposaban los anillos. «Sofía», dijo con voz clara pero llena de ternura, «hoy no solo me caso con tu madre, también me comprometo contigo, a ser el padre que mereces, a amarte y protegerte siempre». La bebé, como si entendiera la solemnidad del momento, tomó con su manita el dedo de Lucas, arrancando suspiros emocionados de los invitados. Con la alianza en una mano y Sofía firmemente sujeta en su otro brazo, Lucas miró a Camila con todo el amor del mundo en sus ojos. «Con este anillo te tomo como mi esposa», pronunció, deslizando la sencilla banda de oro en su dedo, «para amarte, respetarte y caminar a tu lado cada día de mi vida». Camila, con manos temblorosas por la emoción, tomó la otra alianza y la colocó en el dedo de Lucas. «Con este anillo te recibo como mi esposo», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos, «para amarte, apoyarte y construir juntos el hogar que siempre soñé». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y Lucas se inclinó para sellar su unión con un beso, Camila sintió que todo en su vida cobraba sentido. Las piezas dispersas, los caminos sinuosos, las heridas del pasado, todo había sido parte del viaje que la llevó exactamente donde debía estar. La recepción, celebrada en los jardines de la propiedad de don Esteban en las afueras de Madrid, fue tan íntima y emotiva como la ceremonia. Entre brindis y felicitaciones, entre risas y música suave, Camila y Lucas apenas se separaron, sus manos siempre buscándose, sus miradas encontrándose a través de la habitación. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Lucas llevó a Camila a un rincón tranquilo del jardín, lejos del bullicio de la celebración. Sofía dormía plácidamente en los brazos de Elena, exhausta después de un día lleno de emociones y atenciones. «Señora Herrera», murmuró Lucas tomando su rostro entre sus manos con infinita ternura. «¿Eres feliz?». Camila sonrió, cubriendo sus manos con las suyas. «Más de lo que jamás creí posible», respondió con sinceridad. «Tú y Sofía son todo lo que siempre soñé sin saber que lo buscaba». Lucas besó su frente, sus ojos, la punta de su nariz, antes de finalmente capturar sus labios en un beso que contenía todas las promesas del futuro que tenían por delante. «Aquel día en el bosque, no solo salvaste a mi abuelo, Camila», susurró contra sus labios, «me salvaste a mí, me enseñaste lo que es el amor verdadero, me diste una familia, y pasaré el resto de mi vida agradeciéndotelo». Un suave gorjeo interrumpió el momento. Sofía, que había despertado, los observaba desde los brazos de Elena, que se acercaba con una sonrisa de disculpa. «Creo que alguien reclama la atención de sus padres», dijo la mujer, entregando la bebé a Camila. Sofía se acomodó entre ellos, su carita iluminándose con una sonrisa de reconocimiento. Lucas pasó un brazo alrededor de los hombros de Camila, creando un círculo perfecto que los contenía a los tres. Y así, mientras el sol se ponía sobre su día de boda, Camila comprendió que la vida a veces toma los caminos más inesperados
para llevarnos exactamente donde debemos estar, que a veces del dolor más profundo puede nacer la felicidad más completa, que a veces en el silencio de un corazón que creíamos perdido late la promesa de un amor que trasciende todas las heridas, un amor como el que habían encontrado juntos, un amor que, estaba segura, duraría toda la vida. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.